Estimados hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor y me permito compartir el Evangelio para el día de hoy en este segundo domingo de Pascua. El relato se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos del 19 al 23. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y al decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Hay cosas en común entre los discípulos y nosotros el día de hoy. Y entre esas, que el texto nos va a decir de que estos discípulos estaban con las puertas cerradas. Y nosotros el día de hoy, a propósito de esta pandemia, también estamos encerrados. Lo segundo es que estaban reunidos llenos de miedo, y quizás una de las sensaciones más presentes en este tiempo también ha sido el miedo y el temor ante lo que va a suceder. Y a similitud de lo que necesitaban escuchar los discípulos en ese momento, pareciera que nosotros también en este tiempo también necesitamos escuchar palabras de paz. Y por qué no decirlo también que otro común denominador es que también necesitamos que Jesús nos transforme el miedo, y no solo lo transforme, sino que esa transformación sea como la que vivieron los discípulos, de que en un momento u otro, cuando se les apareció el Señor, se regocijaron. Creo que este texto, con muchas similitudes a propósito de lo que estamos viviendo, con lo que vivieron los discípulos en el siglo I, tiene el espíritu en el Evangelio de Juan de recordarnos aquellas cosas que los discípulos de Jesús deberíamos tener presentes de forma permanente. Una de las tentaciones que tenemos los cristianos es leer la experiencia de la resurrección casi como un hecho histórico. Todos los años Jesús nos renueva esta esperanza al recordar la resurrección. Pero el Evangelio de Juan va a detenerse y nos va a declarar de que la resurrección no es solamente una cuestión que experimentó Jesús, sino que también es una experiencia que los discípulos de Jesús también pueden experimentar. Por eso que los discípulos de este texto también viven una experiencia de transformación y de resurrección a la fe. Y es por eso que el relato del Evangelio de este domingo tiene tres declaraciones, entre muchas otras, que nos invitan a la reflexión. Lo primero, Jesús en este texto se pone en medio de ellos. Hasta antes que Jesús apareciera, lo que está en medio de los discípulos es el miedo, la desesperación, la desesperanza, el no saber lo que había pasado. Y en este relato, cuando Jesús se pone en medio, la situación se transforma. Quizás en este tiempo tan complejo, desde la fe y desde el Evangelio, somos invitados a poner a Jesús en el centro de todo este problema que estamos viviendo. Quizás si pusiéramos a Jesús en medio, seríamos capaces de escuchar otras palabras y al mismo tiempo, como este Evangelio va a provocar, quizás se nos va a ir el miedo y va a volver la alegría que tanto hemos esperado. Lo segundo de este texto es que Jesús tiene una palabra de paz. Los comentarios de los discípulos tenían que haber sido: ¿qué está pasando? ¿Qué habrá pasado con el maestro?
¿Será verdad o será mentira lo que nos dijo que iba a resucitar al tercer día? ¿Será que perdimos años de nuestra vida confiando en un proyecto que hablaba del reino de Dios y al final no hemos visto? Llegó a su fin. ¿No estarán buscando las autoridades judías para matarnos también a nosotros como mataron a nuestro maestro? Quizás esas eran unas de las tantas preguntas y de las tantas respuestas que tenían que haber tenido los discípulos en este momento del relato. Pero el texto nos dice que cuando Jesús aparece, la palabra que Él declara es paz para ustedes. Jesús podía haber reprendido a sus discípulos por la falta de incredulidad, pero la palabra de Jesús se transforma en una palabra de consuelo, en una palabra de confianza, en una palabra de seguridad en ese momento de incertidumbre. Y un tercer elemento del texto es como Jesús, en este relato del Evangelio de Juan, transforma la realidad que están viviendo los discípulos. El texto comienza con personas llenas de miedo, encerradas. Y el texto de Juan va a terminar con personas alegres que salen a anunciar la experiencia de la resurrección. Creo que este texto es una provocación para desafiarnos y para descubrir que la presencia de Jesús es una presencia transformadora. La presencia de Jesús tiene el poder y la autoridad de transformar aún las situaciones más complejas. Entonces, ¿qué conclusiones podemos dejar de esta invitación del Evangelio? Primero, tener en mente lo que tenía en mente la comunidad de Juan. No solamente Jesús debe recordarse en la experiencia de la resurrección, sino que también la comunidad de Juan descubre de que ella también debe resucitar a la fe. ¿Cómo nosotros y nosotras hoy día descubrimos que la resurrección también es una invitación que nosotros debemos experimentar a diario? Y ante eso, el Evangelio el día de hoy nos hace la invitación de dejar primero que Jesús se ponga en medio de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras inseguridades, de nuestras aflicciones, de todo aquello que nos invade en este momento. Pedirle a Jesús que se ponga en medio. Y cuando Jesús se pone en medio, Él tiene palabras para nosotros. Y esas palabras son palabras de esperanza y palabras de consuelo. Y no solamente tiene palabras, sino también Jesús tiene un poder que es capaz de transformar lo que nosotros estamos viviendo. Quizás la experiencia de la resurrección es la memoria de decirnos a nosotros los cristianos en este contexto de pandemia de que debemos ser capaces de transformar o de dejar que Jesús transforme nuestra tristeza en alegría. Martín Lutero, en el siglo XVI, declaraba las siguientes palabras: cuando tenemos miedo, Dios nos levanta del suelo y nos predica el Evangelio, devolviéndonos la felicidad y la confianza. Dejemos que el Señor, en este tiempo de Pascua, nos levante del suelo y nos devuelva la felicidad y la confianza. Que el Señor nos bendiga a todos y todas.